segunda carta a Timoteo, capítulo 3, 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo, un precursor del Evangelio, un hombre muy interesado en que la palabra corriese por toda Asia y por todo el mundo. Pero para que corriera no era suficiente él solo, necesitaba discípulos. Igual que el Señor tenía 12 discípulos, Pablo buscó una forma de cómo hacer una red de discípulos para llevar la palabra de Dios. Él se interesó por cada uno de los discípulos, les aconsejó con la palabra, con la sana doctrina, y se preocupaba justamente porque los ministros pudieran entregar la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, después de 2000 y tantos años, hay personas que entregan la palabra de Dios distorsionada. Hay personas que entregan la palabra a garrote limpio. Hay personas que entregan la palabra como piedricando, ¿verdad? Tirando piedras. Hermanos, la palabra no es eso. La palabra tiene sabiduría, la palabra es vida, la palabra es consuelo, fortaleza. No tenemos por qué usarla para regañar, para entrar en detalles imperfectos ante los seres humanos. Por eso que Pablo se preocupó que sus evangelistas fueran hombres de bien, hombres preocupados también por entregar la palabra. Déjeme decirle que yo quiero hablar un poquito sobre este tema. No te olvides de persistir en lo aprendido, porque esa es la palabra que le dijo Pablo a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido. Al decirle persiste tú en lo que has aprendido, le está diciendo: considérate firme porque no estás bien. Es necesario que lo hagas porque hay mucha gente mala. Hay muchos predicadores insensatos, muchos predicadores mal llamados pastores, muchas personas que hacen mal. Y lea conmigo el versículo 13 de este mismo capítulo, que dice así: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces la carta a Timoteo, mejor dicho, el consejo a Timoteo, lo que implica es que primero tiene que salir del consejo de los malos. Los malos, hermanos, son consejeros. Por eso la palabra dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esa bienaventuranza es para aquel que se aparta del mal, porque note usted, hermanos, que el malo siempre busca al bueno para hacer lo malo, pero el bueno tiene que estar atento por la sabiduría de Dios y la palabra a saber razonar qué es lo malo y qué es lo bueno. Para este caso le dice a Timoteo, mira, le dice: los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Por qué? Porque ellos mismos van a ser engañados en algún momento. Y esto de ir en mal en peor, hermano, son pequeñas facturas que tienen que pagar. Todo hombre malo, toda persona mala, en algún momento lo que ha hecho es una acumulación de facturas para pagar. Bueno, yo no sé si usted ha tenido algunas facturas acumuladas para pagar. Qué triste, ¿verdad? Se le acumuló la luz, el agua, el teléfono, bueno, y todas las cosas. Eso es triste. Entonces una persona que hace maldad acumula esas cosas para el último día, que es la ira de Dios. El día de la ira de Dios, el Señor va a cobrarles. Quiero leerles lo que dice la palabra allá en Romanos 2, 5, 6. Y dice el versículo 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo que le acaba de decir en la palabra anterior es justamente lo mismo. Los escarnecedores, los que hacen maldad, los malos, valga la redundancia, están ahí
para acumular facturas. Pero aquí dice, por la dureza de su corazón no arrepentido, atesoran para sí mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermano, aquí, por cierto, para la salvación no es por obras, pero las obras, las malas obras, están anotadas. Entonces, hermano, le dice a Timoteo, salte de ahí, apártate de ahí, porque yo quiero que seas otra cosa. Y por esa razón, amado hermano, es que le está diciendo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Aquí hay varias cosas que quisiera contarles. Primero, persistir es estar firme. Yo le llamo sinónimo de necio, aunque gramaticalmente no lo es, pero persistir es decir, no, yo aquí me paro y qué. Y esa firmeza no me la mueve nadie. ¿Por qué? Porque yo así quiero. Porque la persistencia es personal, por eso digo que tiene sinónimo de necio, pero es que persistir, tú persistes en lo que has aprendido. Hermano, si la doctrina que recibiste es la buena, ¿para qué te vas a cambiar? Si ya te convenciste, dice, persiste en lo que has aprendido. Hermano, cuando nosotros aprendemos algo bueno, no se nos olvida. Y eso es bien importante, que no se nos olvide, porque lo bueno sigue siendo bueno. Por eso es que la palabra es el consejo oportuno para todos los casos. Usted tiene hijos, yo tengo hijos, todos tenemos hijos, pero los hemos descarriado nosotros mismos al no educarlos. Y este muchacho le está diciendo, Pablo, persiste en lo que has aprendido. A mí me consta, dice Pablo, que tú has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Vale decir, la persuasión, hermano, es algo que va a llegar, pero solo llega por la palabra. ¿Y cómo es que se persuadió este muchacho? Bien sencillo. La abuelita y la mamá eran cristianas. Y desde que nació ese niño, que se cree que el padre era griego, desde que nació lo educaron con la palabra de Dios. Y lo educaron, hermanos, de una manera especial, que lo empaparon de la palabra de Dios. Ese muchacho estaba convencido de que había un Dios, estaba convencido de muchas cosas, pero ahora está detenido, está allí, quieto, algo le ha pasado. Entonces le está diciendo, persiste y mantente firme en esa resistencia, y esto implica, hermano, estar seguro de sí mismo y valorar lo que tengo, lo que hago, para poder ponerlo por obra. También, hermanos, debemos de recordar lo que le dice Pablo a Timoteo. Recuerda quienes te la enseñaron. Dice que nosotros tenemos una historia, todos nosotros tenemos una historia. Si usted hace una historia de cómo vino a la iglesia, el resultado va a ser que o alguien oró por usted, alguien le habló la palabra, o alguien lo trajo. O agrégale otra circunstancia, porque pasó por ahí y nos vio, no sé, pero alguna forma pasó. Pero ¿qué es lo que pasó cuando estaba aquí adentro? Cuando llegó acá, oyó la palabra. Y esto es lo que los niños van a hacer, hermano, oír la palabra. Los jóvenes van a oír la palabra, porque si no la oyen, esa palabra, hermano, quiere decir que ustedes no se la han dicho. Así de fácil. Así de fácil. Y lo más triste, hermanos, es que usted agarra a su bebé, bueno, no es lo más triste, agarra a su bebé y lo besa y todo, pero lo arrulla. Pero ese bebé va creciendo. Y hay un momento en que está más grande, después más grande, ya camina, se va solo para la calle. Ya cuando se va solo a la calle y no lo instruyó, no lo va a poder doblar ni con una doble Nelson, hermano. ¿Sabe la doble Nelson? Va una llave que le echan a uno, no lo dobla. Y, hermano, y por no hacerle más daño no lo quiebra, entonces, pero no lo va a poder doblar. Por eso es mejor instruirlos temprano. A este Timoteo lo tenían bien instruido. Ahora la pregunta es, ¿cómo usted instruye a sus hijos? ¿Cómo los tiene usted allí? ¿Estarán confiando verdaderamente en la palabra que usted le lleva? ¿Estará siendo usted testigo de ellos por la palabra? Moisés tiene la obligación de traer al pueblo por el camino del desierto a la tierra prometida, pero van niños. Y esos niños que van ahí tienen el derecho de la palabra, hermanos. Todos los niños jóvenes tienen el derecho de la palabra. Entonces mira lo que les dice
el Señor a Moisés: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Siempre lo parafraseamos y decimos suavemente las cosas. No, hay que ser sincero, hermano. Si la palabra a Eunice y a Loida no le hubiesen llegado al corazón, Timoteo no la tenía. La pregunta es si usted tiene esta palabra en el corazón para dársela a su hijo, si usted tiene esta palabra en el corazón para dárselo a su bebé. Y usted dirá: ¿y al bebé por qué? Si es que usted puede hacer un devocional con el bebé. Usted puede estar orando y diciéndole: Padre, aquí estoy con mi nieto, aquí estoy con mi hijo en mis brazos, pero tómalo para sí, Señor, que esta palabra que estoy diciendo llegue a su corazón. Usted parecería loquito, pero no es loquito. Esa palabra está llegando aunque no quiera, hermano. Y yo le aseguro que ese empapamiento, vale la palabra decir, no sé si existe el empapamiento, pero cuando tú te la repites a tus hijos, dice: y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hermano, este es un devocional familiar, esta es una palabra que tienes que tener para tus hijos en la casa. Venga, siéntese al devocional, vamos a hablar de la palabra de Dios, y el que no quiera, ahí sí échele la doble Nelson y dóblelo, hermano, siéntelo, porque tienen que oír la palabra de Dios. Pero si no la tienes en el corazón, en tu casa no hay altar familiar, no hay devocional, perdóname, no sé si estoy dando en la llaga, pero si no tienes la palabra de Dios en tu corazón, no hay nada, hermano. En la calle se encuentra uno con gente que va con la Biblia, aquí sobaquera le dicen, aquí la lleva debajo, pero ahí va con su Biblia. ¿Por qué? Porque aquí dice: y la atarás como una señal en tu mano. ¿Sabe qué implica esto? Leerla. Tenerla como una señal en tu mano es leerla y tenerla ahí. ¿Por qué? Y estará como frontal a tus ojos. Así como la tengo yo en este momento, está frente a mis ojos, y así la tengo en mi casa cuando la leo. Así la tienes tú en tu casa cuando la leo. Hay quienes se cansan como yo y pone una almohadita por ahí por las piernas y pone la Biblia y solito y solo lee y pasa la página, hermano, y sigue leyendo. ¿No es cierto? Una comodidad tremenda, pero la está leyendo frente a sus ojos. Dice: estarán como frontal a tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Esto es alguna anotación que no la voy a predicar en este momento, pero lo importante es lo que le dice a Timoteo: persiste tú, entiende esto, de dónde te vino esa palabra. Y mire, hermano, qué interesante, porque dice: y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. La fidelidad al Padre, la fidelidad tiene que estar en nosotros, que no duden de nosotros nuestros hijos, hermano, si ellos fueron enseñados también. ¿Se acuerdan ustedes de Ana? Ana fue a depositar a su hijo de la promesa donde el sacerdote. Es un dolor intenso ese, solo de recordarlo, ¿verdad? Como fue a dejar a su hijo a donde estaba Elí, a la iglesia, al sacerdote. Pero yo quiero leerles lo que verdaderamente pasó. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Mire cómo Dios puede preparar a su hijo, cómo Dios puede preparar a su muchacho, cómo Dios lo va a preparar, hermanos, cuando usted sienta, está predicando la palabra en cualquier lado. Pero ¿qué es lo que pasa con Samuel? Aquí dice: y la palabra de Jehová escaseaba. O sea, no había predicadores, no había profetas, no había nada, porque estaban saliendo de un tiempo de oscurantismo donde Dios no había hablado para nada. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Agarró a este niño el Señor. Así como Pablo está agarrando a Timoteo de esta edad, lo toma el Señor a Samuel. Y dice la palabra que lo fue preparando y lo fue preparando. Y mire lo que ocurre en el versículo 19, siempre de este capítulo 3. Y Samuel creció, ya no está en los brazos de Ana. Samuelito ya no está allí arrullado por la mamá. Creció, dice Samuel, y Jehová estaba con él. O sea que desde bebé estaba el Señor con él. Por eso yo le digo a su nieto, a su hijo: tómelo en sus brazos, arrúyelo, béselo, haga un devocional con él, porque ahí Jehová lo va a tomar, aunque él no sepa, el niño no sepa, pero usted sí sabe que se lo está entregando al Señor. Y dice que Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó Samuel
caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es lo que le está pasando a Timoteo? Está dejando a caer por tierra la palabra. ¿Por qué? Porque ya se persuadió que a su abuela y su mamá le enseñaron, pero se quiere quedar ahí. Entonces lo agarra el apóstol Pablo y le dice: no, vente para acá, muchacho, yo quiero hablarte de esto. Y por eso lo está preparando. Hermano, lo que va a hacer la palabra es despertar el interés. ¿Por qué? Porque Timoteo, hermanos, tiene que enseñar a otros. Si usted se va a este mismo capítulo 2, versículo 2, dice, voy a leer el 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es en la carta que le está mandando Pablo a Timoteo, en la primera carta. Pero ¿sabe usted, hermano, qué interesante se vuelve en la segunda carta? Qué interesante se vuelva que el hombre, el niño, el joven aprenda la palabra desde joven. Si usted, cuando usted lee el Salmo 119:9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice: pues con la palabra de Dios. No hay otra forma de limpiar el camino del joven. Por eso es que Timoteo está recibiendo del discípulo de Pablo un discipulado perfecto, hermano. Y usted en la casa puede ser el perfecto discipulador de sus hijos, pero no espere que los dominen ellos, hermano, que ya grandes no quieren hacer lo que usted quiere, sino la voluntad de ellos. Eso es un fracaso, hermano, es peligroso. Bueno, las escrituras, le dice Pablo a Timoteo, son base para la salvación. Mira, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Me detengo un poquito con esto, porque ¿qué es lo que quiero decir? ¿O qué le quiso decir Pablo a Timoteo? No caigas en el error y te equivoques creyendo que eres salvo y no eres salvo. ¿Qué pasa? Uno cree que porque es joven y recibió a Cristo ya es salvo. Cuidadito, de repente no es salvo. Entonces por eso le dice Pablo a Timoteo, dice: desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermano, aquí hay un parangón, ¿verdad? Hay una comparación grande. Pero, ¿verdaderamente los adultos seremos salvos? ¿Estaremos verdaderamente salvos? Es una palabra que nos viene a cuestionar, porque hay que revisarnos bien, hermanos, hay que revisarnos bien para poder entender esto. Pero Pablo tiene agarradito a Timoteo así con la palabra y le está diciendo: los entendidos se van a convertir en sabios. Los sabios, hermanos, son los que asimilan la palabra de Dios. Por eso cuando tú lees Romanos 12:2, la palabra dice que no me conforme a este siglo, que no me conforme a este tiempo, sino dice: antes transformaos por medio del entendimiento para poder conocer cuál es la voluntad perfecta de Dios. Hermanos, pero me quiero ir a conocer la voluntad perfecta de Dios sin haberme transformado, sin haberme metido en el entendimiento para dejarlo en la mano de Dios y Él me dé sabiduría y conocimiento. Esto es lo importante que le está diciendo a Timoteo. Por eso es que los entendidos, hermanos, conocen la gloria de Dios. Los entendidos conocen la voluntad de Dios. Mira, te quiero leer lo que dice el Proverbios 1:5 como un abono a esta cosa que vale la pena decirlo. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de Dios, pero es bueno buscarla, y los jóvenes también. Proverbios 1:5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Qué no te acabo de decir que dice que no te conformes a este siglo, sino antes ser transformados por medio de la renovación del entendimiento para conocer la perfecta voluntad de Dios? Esto es lo que implica ser sabio, hermano. Esto es lo que implica estar en la palabra de Dios, porque Dios va a aumentar tu sabiduría, tu conocimiento. Y la palabra de Dios es sabia para salvación. Por eso te digo que nosotros creemos ser sabios y a veces no lo somos, y somos prudentes en nuestra propia opinión, ¿verdad? Pero la realidad de las cosas está aquí.
la palabra de Dios. Otra cosa no puede cambiarlo, hermano. Y quiero detenerme un poquito en lo que le dice en el inicio de este capítulo, cuando lo va a tocar para hacerlo venir de nuevo al redil. Mira lo que dice el capítulo 1 de la segunda epístola. Doy gracias a Dios, dice, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. El apóstol con su discípulo, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loid y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué podemos recoger aquí? La unidad familiar. ¿Qué podemos más recoger aquí? Que Timoteo no está en el redil, que Timoteo está en su casa, pero él lo ve llorar y le dice, yo te veo y me gozo cuando lloras porque considero que tu fe no es fingida, que tu fe es verdadera. Entonces lo que tienes que hacer es volver acá, pero para eso necesitas encender el fuego que se te ha apagado. El don del fuego de Dios que está en ti solo necesita que te concentres, que vengas a la iglesia, que te comprometas de nuevo, que te reconcilie. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Tienes que salir de ahí, muchacho. ¿Por qué? Porque persiste en lo que has aprendido y te persuadiste que quien te lo enseñó fue tu mamá, tu abuelita, tu familia. Es la unidad familiar. Tienes que salir de ahí. Desde niño has aprendido y has sabido que la palabra de Dios es para los sabios y que la salvación viene por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, a veces estamos allí y no se han dado cuenta que pueden estar perdiendo la salvación. Perdóneme el que dice que no, que la salvación no se pierde, pero sí, aquí hay un Timoteo perdiéndose, pero Pablo lo está levantando, porque él considera que la Escritura sigue siendo de gran valor. Mira lo que dice el 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, por si se te ha olvidado, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué le dice eso a Timoteo? Pues sencillamente porque se nos olvida, hermano, que la palabra es inspirada por Dios. ¿Por qué tiene usted esa Biblia? Porque es inspirada por Dios. Dios usó más de 40 autores, escritores de la Biblia en diferentes culturas, porque imagínense que se la deja a un solo personaje que le escribiera. Amado hermano, estaríamos equivocados y hablando solo de un personaje, pero aquí hay más de 40 autores que fueron inspirados por Dios. ¿Por qué? Para que la Biblia no tenga ningún error. Por eso es que esta Biblia, hermano, es sagrada. Esta Biblia ¿qué le puedo decir de ella más, hermano? Es lo mejor que podemos tener, porque aquí está la palabra viva y eficaz de Dios para todo pueblo, para toda tribu, para toda nación. Por eso le está diciendo, la palabra es inspirada por Dios y es útil para. Y en el para hay un montón de cosas, hermano. Pero los santos hombres de Dios la escribieron. ¿Sabe? Un hombre que la reconoce es Pedro. En su epístola número 2, dice en la parte del capítulo 1, 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando dice Pedro esto, si usted lo lee anteriormente, él dice, yo soy testigo, yo oí la voz del cielo en la transfiguración. Yo estuve en el Monte Santo, yo conozco todo eso y por eso doy fe fiel que la profecía nuestra, la palabra, es la más segura. ¿Por qué dijo esto, hermanos? Porque él le daba un sentido a la palabra de inspiración. Le estaba dando la inspiración correcta porque la consideraba sin error.
Y la palabra nuestra, hermanos, tiene errores. Si usted le quiere encontrar errores, se va a equivocar. Lo único que tiene que buscar es que el Espíritu Santo de Dios le hable a través de la palabra, hermano. Porque Dios va a usar medios para hablarle. Y uno de los mejores medios es cuando lea la palabra, cuando el Espíritu Santo lo inspire para entenderla. La palabra dice que es revelada a los hombres. Dice que lo secreto es para Dios, pero la revelación es para los hombres. Hermano, por eso cuando alguien se para en la congregación y comienza a decir, dice el Señor que tú vas a ser prosperado, eso no es profecía, lo tiene aquí la Biblia. Dice el Señor que viene pronto, tampoco, aquí está ya escrito. Hermano, lo que no está escrito es lo que va a profetizar cuando Dios quiere enviar su palabra a que la diga un profeta, la va a decir, pero la va a decir con el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que la tenemos segura, hermano, y la palabra dice que es de utilidad. Dice que nos enseña por el Espíritu Santo a redarguirnos de pecado, nos corrige nuestros caminos para vivir perdonados y nos instruye en justicia para reconocer que la justicia de los hombres es nada. Es la justicia de Dios la que prevalece y debe prevalecer por los siglos de los siglos. Amado hermano, esa es la justicia de Dios y nos enseña eso, la palabra, el Espíritu Santo. Cuando llegamos a eso, entonces el pobre Timoteo ahora de seguro va a descubrir que es útil. Y es de seguro que usted va a descubrir que usted también es útil. Va a descubrir que su hijo también puede ser útil. Vamos a descubrir muchas cosas cuando veamos la palabra. Mire lo que dice David al hijo Salomón. Le dijo, tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Reconoce que yo estuve con Dios por mucho tiempo, incluso antes de engendrarte a ti. Quiero que reconozcas que cuando tú naciste y andabas conmigo, yo te mostré que hay un Dios. Quiero que no se te olvide que hay un Dios para ti. Le está diciendo lo mismo que Pablo a Timoteo. Te persuadió la palabra a través de tu abuelita y tu mamá y te la enseñaron. ¿Por qué vas a dudar de eso? Y ahora le dice a Salomón el rey David, reconoce al Dios de tu padre, al Dios que yo tengo, al Dios que yo le sirvo, al Dios que yo le sirvo con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Quiero que tú también le sirvas, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si no lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Qué mejor consejo para un hijo, hermano? Si lo que le está entregando no es un carro, no es un carruaje, no es un terreno, no es una hacienda, le está entregando el país, la nación, porque Él es el rey de Israel. Y le está diciendo, solo no vas a poder gobernar, es necesario que tengas sabiduría, conocimiento, de lo contrario, este pueblo te va a quedar muy grande. Por eso es que cuando Salomón va a Gabaón y va a consultar a Jehová, lo primero que cuando el Señor después de 1000 holocaustos baja y le dice, ¿qué quieres que te dé? Dame, le dijo, misericordia como me la diste a mi padre. Lo que le dijo el papá, recuerda que yo tengo un Dios que me perdona. Ahí se acordó, dame misericordia. Y me han dicho sobre esta tierra que soy rey, pero lo han dicho ellos, confírmalo tú. Y si tú dices que soy rey, dame sabiduría, conocimiento para gobernar este pueblo tan grande que es tuyo. Oiga, hermano, qué sabiduría la que aprendió este muchacho. Cuando tú educas a tus hijos con la palabra de Dios, cuando tú educas a tus hijos con el abastecimiento principal de tu devocional, de tu altar familiar, no hay otra cosa más linda que les va a ocurrir, que Dios les va a hablar y los va a guiar y los va a llevar por caminos, hermanos, insondeables del Espíritu Santo. Yo te digo que tengamos cuidado con nuestros hijos. Hermanos, nosotros somos útiles o no en las manos del Señor, sí, pero si no tocamos nada, no hay nada, perdónenme. Mira, Pablo es duro, quiero llevarte aquí al capítulo 2. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande
No solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Acaso no le dijo Pablo a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra? Amado hermano, esta es la razón de ser del consejo de Pablo a Timoteo. Esta es la razón de ser de ustedes el consejo a sus hijos, que sus hijos tienen que aprender que en la casa del Señor hay cosas grandes, hay utensilios para vida eterna y hay utensilios para perdición. ¿Cuáles quiere usted? ¿Los de oro, de plata, o quiere los de madera y hojarasca? Hermano, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es útil en la vida de los hombres y va a ser útil por los siglos de los siglos hasta que el Señor venga. Pero la orden de Pablo es que haya una limpieza total en nosotros, y es lo que busca en Timoteo para poder ser honra en las manos de Dios. Yo te digo esta tarde: persiste tú y déjate persuadir por la palabra de Dios, porque el consejo es tuyo para tus hijos, tu familia, en una unidad familiar, amado hermano. Esto te lo deja de regalo la palabra de Timoteo. Hijo mío, persiste en esto de lo que has aprendido y persuádete de quien te lo enseñó, porque de niñez has sabido que la salvación viene por Cristo Jesús, y que la palabra te puede hacer sabio, porque la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, a manera de que el hombre sea perfecto para la obra de Dios.